Bueno, buenas tardes con todos, buenas tardes con la mesa. Muchas gracias por la invitación, agradecer a la Asociación Miastenia Perú por juntarnos a todos hoy día, agradecerles también a ustedes por estar presentes. Y bueno, vamos a conversar un poquito hoy día sobre algunas cosas que pueden empeorar los síntomas, ¿no? Y como ya se ha conversado, el síntoma de la miastenia es la debilidad. Entonces, ustedes mismos han experimentado que hay días que amanecen con más fuerza, hay otros días que están con menos fuerza, y hay diferentes circunstancias que van cambiando esto en el tiempo. Entonces, conocer un poco qué puede hacer que se debiliten les puede ayudar a poder prevenirlo y eventualmente no haber menos días que se sientan débiles. Entonces es importante poder ver esto, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ya como dijeron, miastenia es debilidad y fatiga. Entonces eso es lo que vamos a tratar de prevenir, conociendo qué cosas pueden evitar o qué cosas pueden desencadenar esta debilidad en un paciente que tiene miastenia, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y lo primero que pueden desencadenar debilidad es diferentes medicamentos, ¿no? Nos ha ocurrido muy frecuentemente pacientes que tienen una infección urinaria, les dan un antibiótico y comienzan a desarrollar una caída de párpado o debilidad, ¿no? Y entonces hay diferentes medicamentos que pueden generar miastenia gravis. La lista de medicamentos es una lista muy extensa y de hecho todos ustedes deben de conocer, bueno, es imposible memorizarlo, ninguno de nosotros lo va a poder memorizar toda la lista de medicamentos, pero siempre tengan a la mano la página, por ejemplo, de la Asociación Miastenia Perú, donde hay un listado muy completo de medicamentos que pueden generar miastenia gravis. Entonces, si ustedes van a alguna otra atención médica por X motivos y el médico les va a recetar algo, inmediatamente entren a la página web, revisen el listado de medicamentos y si ven que ese medicamento no está dentro del listado, están seguros de poder tomarlo. Si ese medicamento se encuentra dentro del listado, lo que tienen que hacer es regresar con el médico y decirle yo no puedo usar esto porque tengo miastenia gravis. O en la consulta misma decirle que el médico lo verifique, ¿no? Entonces con eso pueden ustedes prevenir que un medicamento no les vaya a desencadenar un poco más de debilidad, que se sientan débiles, ¿no? Entonces, como les digo, la lista es enorme, es imposible poder nombrarlos, pero lo que es importante es que ustedes sepan dónde van a encontrar esta lista de medicamentos. Entonces, entran simplemente a la página web de la Asociación Miastenia Perú, ahí ven medicamentos contraindicados y tienen una lista muy grande de medicamentos que lo pueden usar como referencia para que cuando les vayan a recetar algo, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué otra cosa puede hacer que empeoren los síntomas? Por ejemplo, ejercicios muy extenuantes o ejercicios repetitivos o que sean muy largos, pues, ¿no? Un paciente con miastenia no puede correr una maratón, eso no lo debe de hacer. Sí es recomendado que haga ejercicio bajo algunas condiciones que vamos a decir, pero no puede hacer una maratón. Un paciente con miastenia no puede hacer un ejercicio con peso de manera sostenida, no puede porque se va a debilitar. Esa es la característica de la enfermedad. Entonces, si activan mucho el músculo, se va a debilitar y ustedes se van a sentir más débiles, ¿no? Entonces, lo que tienen que entender es que hay varias condiciones donde ustedes pueden hacer ejercicio y de hecho es recomendable que lo hagan, pero bajo algunas circunstancias, ¿no? La siguiente, por favor. Como por ejemplo que para poder empezar a practicar ejercicio su miastenia debe de estar estable. Deben de sentirse bien, deben de sentirse fuertes y pueden comenzar a practicar ejercicio. Debe de ser un ejercicio tolerable para ustedes y para cada uno va a ser diferente. No va a ser igual para uno que para otro. Uno podrá hacer un ejercicio de 20 minutos, otro podrá hacer solamente un ejercicio de 5 o 10 minutos. Entonces, esto es algo individual y cada uno lo tiene que ir experimentando. Y principalmente que el ejercicio no le agote demasiado. Hay que encontrar el mejor momento para poder practicar el ejercicio. Entonces, lo más adecuado es que antes de practicarlo descansen un poco
Un momento adecuado para practicarlo es en el pico de acción de la piridostigmina. Entonces, como saben, más o menos a las 2 horas de que ustedes toman la piridostigmina es el mejor efecto de esta. Entonces, ese es el momento en que podrían practicarlo, ¿no? Entonces, si ustedes toman a las 10 de la mañana su piridostigmina, al mediodía pueden hacer algo de ejercicio. Del mismo modo, si lo toman a las 6 de la mañana, como a las 8 de la mañana, estaría bien que puedan hacer algo de ejercicio. Y evitar hacerlo en temperaturas altas, pues, ¿no? Con las temperaturas altas, ya saben, también es algo bien dramático y genera mucha debilidad. Se puede hacer actividades acuáticas. Cuando lo hacen en alguna piscina, es recomendable que lo hagan de pie, ¿no? Y siempre que haya alguien que los vigile. Como entienden, si les genera debilidad, pues pueden hundirse y esto tiene que haber alguien que los vea. No significa que no lo pueden hacerlo, pero tiene que haber alguien que los vigile. Y lo que recomendamos como ejercicio son ejercicios cardiovasculares. En general puede ser unos 15, 20 minutos por día, 2, 3 veces por semana sería lo recomendable. Alguna caminata, natación o trotar sería lo más apropiado y recomendable. Siguiente, por favor. ¿Qué otra cosa genera debilidad? Pues el estrés, ¿no? Cuando uno tiene muchas cosas, mucha carga laboral, está pensando en una cosa, en otra cosa, el sentirse estresados les genera debilidad. Entonces el ejercicio les va a servir también para poder bajar su nivel de estrés, bajar su tensión y poder estar un poquito mejor, ¿no? Nuestra vida es muy estresante de todos, tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Con lo que está ocurriendo aquí al costadito, ya sabemos que estamos muy tensos con toda la situación política y económica que ocurre en nuestro país. Entonces la vida es estresante, entonces uno tiene que aprender a tener diferentes actividades que le ayuden a disipar el estrés, a manejar mejor el estrés, ¿no? La siguiente, por favor. Pueden usar diferentes estrategias antiestrés, pueden hacer la actividad física con las recomendaciones que les hemos dado, pueden usar diferentes grupos de autoayuda si se sienten deprimidos o en fin, o acudir a las asociaciones de pacientes donde les brindan una información apropiada, les dan charlas sobre su enfermedad, charlas sobre manejo de estrés, charlas de cómo actuar en el día a día con sus pacientes, entre ustedes. Entonces, esta es una estrategia bien importante y la asociación de pacientes tiene esa función, ¿no? Tiene la función de acogerlos a todos ustedes, de brindarles la información que les va a ayudar para hacer que tengan una vida normal, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué otra cosa genera o empeoramiento de sus síntomas? Pues el insomnio. El no dormir bien hace que uno despierte más débil, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que siempre recomendamos nosotros con esto? La siguiente. Algo que se llama higiene del sueño. Entonces, tener un ambiente adecuado para dormir. Lo ideal es que el ambiente, el cuarto, la habitación, esté en el fondo de la vivienda, no esté a la calle, para que no tenga toda la luz y todo el ruido de la calle, de los transeúntes, de los vehículos que pasan ahí. Recomendamos evitar consumir alimentos después de las 7 de la noche, ¿no? Evitar el uso de pantallas al menos 2 horas antes de acostarse. Tenemos la mala costumbre ahí de estar con el dedito, ¿no es cierto?, en el TikTok. Entonces, esto es muy malo, no es recomendable esto. Entonces, siempre recomendamos antes de ir a dormir leer algo y echarse a dormir. Hay que entender que es una mala costumbre que tenemos todos, que no debería de haber un televisor en la habitación, ¿no? Si uno quiere mirar televisión, debe ir a la sala, mirar televisión en la sala, y la habitación es un área de descanso, ¿no? Uno va a la habitación a dormir. Igual podemos usar algunas cosas naturales para poder tener una mejor inducción del sueño, como algunas infusiones, ¿no?, relajantes, manzanilla, valeriana, dulces sueños, en fin, ¿no? Todo esto nos puede ayudar a tener un mejor sueño, y mejorando nuestro sueño también evitamos que podamos amanecer más débiles o que tengamos debilidad y no podamos hacer nuestras actividades durante el día. La siguiente, por favor.
Lo otro que es súper importante y que deben de prevenir porque genera mucha debilidad en nuestros pacientes es las infecciones, ¿no? Y dentro de toda la gama de infecciones, lo más frecuente, infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales e infecciones urinarias, ¿no? Y las infecciones respiratorias van a tener diferentes factores de riesgo, ¿no? Los pacientes que son mayores de 65 años tienen factores de riesgo para desarrollar algunas infecciones respiratorias como neumonía, ¿no? O los que hacen un consumo excesivo de alcohol. Si tenemos dificultad para deglutir, también va a haber mayor riesgo de poder adquirir alguna neumonía, por ejemplo. Si estamos desnutridos, si fumamos o tenemos mucha exposición al humo del tabaco, también nos va a dar un mayor riesgo de poder adquirir una infección respiratoria. Y bueno, algunos factores ambientales, ¿no? Acá, el principal aquí en Lavancay, las combis y todas estas cosas que tienen una cantidad enorme de gases tóxicos que respiramos en cada momento, ¿no? Entonces, nosotros controlando estos factores podemos prevenir que haya una infección respiratoria. ¿Y cómo pueden reconocer ustedes una infección respiratoria? Pues van a tener algunas molestias como tos, fiebre, dificultad para respirar, sensación de falta de aire. Entonces, apenas identifiquen esto, deben de ir a atención porque necesita un tratamiento para que su miastenia no se descompense. Entonces, eso es muy importante, reconocerlo para poder tratarlo. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué podemos hacer para evitar infecciones respiratorias? Lo primero que podemos hacer es vacunarnos, ¿no? Podemos usar la vacuna contra la influenza, que es anual, la vacuna contra el neumococo, que es cada 3 o 5 años, y lo que nos ha enseñado el COVID, ¿no? Porque el COVID, lo único de bueno que tiene es que nos ha enseñado a evitar que nos contagiemos de cosas. Lavarnos bien las manos, la distancia, evitar estar en gente. Durante el COVID nosotros prácticamente no hemos visto infecciones respiratorias o han sido una mínima cantidad. Desde que se ha levantado el uso de la mascarilla, otra vez estamos con infecciones respiratorias en todo lado. Entonces el COVID nos ha enseñado muy bien cómo prevenir que tengamos una infección respiratoria. La siguiente, por favor. La otra infección que también ocurre con frecuencia son infecciones del tracto gastrointestinal, que se van a manifestar con dolores abdominales, diarrea, fiebre. Y también hay algunos factores que nos pueden ayudar o pueden hacer que estemos más propensos a tener una infección gastrointestinal, ¿no? Igual los mayores de 65 años y los menores de 5 años, los que sufren alguna enfermedad crónica, los que usan algunos inmunosupresores también tienen algún tipo de más de riesgo, y consumir alimentos en lugares con mala higiene, ¿no? Ya que todos hemos comido en carretillitas, así que hay que evitarlo. Pero bueno, es nuestra cultura y sabemos que es riquísimo, ¿no? Pero bueno. La siguiente, por favor. Entonces, lo mismo, ¿qué podemos hacer para prevenir esto? Comer en un ambiente saludable, siempre cocinar bien los alimentos, lavarlos bien, lavarnos las manos antes y después de usar los servicios higiénicos, antes de ingerir los alimentos, evitar comer en la calle, tomar agua hervida o embotellada y desinfectar frutas y verduras, ¿no? La siguiente, por favor. Y la tercera infección frecuente que puede ocurrir es la infección del tracto urinario, que se va a manifestar por molestias urinarias como ardor al orinar o aumento de la frecuencia urinaria, que lo llama uno a cada rato ir al baño, o cuando estás en el baño tienes que pujar demasiado para poder orinar, tienes un poquito de fiebre o tienes un poquito de dolor lumbar. Todos estos síntomas pueden hacer pensar que un paciente tiene una infección urinaria. Y hay diferentes factores de riesgo que nos hacen ser más propensos a una infección urinaria, como por ejemplo, bueno, las mujeres tienen mucho más propensión a hacer infección urinaria que los varones, pues su uretra es más pequeña, está más cerca el ano de la región vaginal y entonces tienen más riesgo de poder hacer infecciones urinarias. La actividad sexual es otro de los factores que da un mayor riesgo a infecciones urinarias.
Ciertos anticonceptivos, como los diafragmas o los espermicidas, también nos dan un poquito más de riesgo. La menopausia, los cálculos renales, enfermedades prostáticas en los hombres, ¿no? O esperar mucho para orinar. Muchas veces las mujeres hacen mucho eso, ¿no? Porque no quieren entrar a cualquier baño, se aguantan mucho para orinar, entonces la orina retenida es un caldo de cultivo para poder hacer una infección. Entonces, recomendable es tratar de vaciar frecuentemente la vejiga. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo recomendado para esto? Tomar mucho líquido, especialmente agua, ¿no? Los arándanos son especialmente preventivos para infecciones urinarias, es muy recomendado. No retener mucho tiempo de la orina, tratar de evitar usar diafragmas o espermicidas y tratar de vaciar la vejiga luego de tener relaciones sexuales, ¿no? Por ejemplo, eso es algo bastante recomendado. Y bueno, para las mujeres una higiene íntima bien apropiada, ¿no? Adecuada. La siguiente, por favor. ¿Qué otras cosas nos hacen sentir débiles? Como vemos en el dibujito, el calor hace que el paciente con miastenia se sienta más débil. Y los ambientes muy húmedos también hacen que se sienta más débil, ¿no? Lo han experimentado probablemente ahora el verano, que ha estado terrible, ¿no? Con ambientes calientes y húmedos uno se siente más débil. La siguiente, por favor. Entonces tenemos que tratar de evitar estos climas. Si uno planifica unas vacaciones, por ejemplo, mejor que se vaya a la sierra que a la selva, ¿no? O al norte, no tanto, más al sur. Y bueno, si estás en tu lugar de trabajo, ver si tienes posibilidad de tener un ventilador o aire acondicionado que te ayude a regular la temperatura ambiental, sería algo apropiado, ¿no? La siguiente. ¿Qué otras cosas pueden empeorar los síntomas, ¿no? En las mujeres, por ejemplo, y eso nos ocurre muy frecuente y todas ustedes seguro lo han experimentado, ¿no? Su menstruación hace que se sientan más débiles. 2 días antes, 2 días después de que va a venir la regla, se sienten mucho más débiles. El embarazo también es algo que hace que la mujer sienta más débil. De hecho, muchas veces hemos visto que la miastenia se desencadena justo en el embarazo, ¿no? Entonces es un factor de debilidad bien importante. La menopausia es otro factor. El ser sometido a un estrés como una cirugía o una anestesia para los pacientes con miastenia puede hacerlos sentir debilidad. Entonces también es recomendado, si van a entrar a una cirugía, que su miastenia esté bien compensada, ¿no? Y si no está compensada, habría que posponerla hasta que esté mucho mejor el paciente. Los contrastes radiológicos es algo que también desencadena, tanto el yodo para las tomografías o el gadolinio para la resonancia magnética puede hacer que haya más debilidad. El uso de corticoides, ¿no? Seguro les ha pasado a muchos de ustedes cuando recién les han prescrito la prednisona, han comenzado a sentir debilidad. Esto ocurre en los primeros 10 días. Por eso usamos un esquema de uso de corticoides bien chiquititos al principio y luego recién vamos aumentando cuando ya su organismo se va acostumbrando. Pero también ocurre que cuando nosotros salimos del corticoide puede haber una debilidad. Entonces lo recomendable cuando salimos del corticoide es hacer una reducción muy gradual del corticoide para que nuevamente el organismo se vaya acostumbrando a dejarlo y no sienta debilidad. Lo mismo con los inmunosupresores. Otras enfermedades concomitantes, bueno, miastenia gravis se asocia a algunos otros problemas, como por ejemplo deficiencia de vitaminas, B12 o la vitamina D. Se asocia a otras enfermedades autoinmunes como lupus, como artritis reumatoide, como neuromielitis óptica. Entonces, estas otras enfermedades también pueden condicionar un poco más de debilidad en nuestros pacientes con miastenia. Y bueno, la malnutrición. Pues parte de las recomendaciones es que el paciente coma saludable, haga su ejercicio y en fin. La siguiente, por favor. Y bueno, por último, algunas recomendaciones adicionales que podemos dejar es que es importante estar en un lugar fresco, aireado, utilizar ropa liviana, ropa de colores claros, utilizar protector solar, evitar
rampas empinadas para los pacientes, realizar actividad ligera en el pico de acción de la medicación, como dijimos, a las 2 horas. Y yo siempre recomiendo esto, ¿no? Hacerse un dije o ponerse una esclava que diga que ustedes tienen miastenia y su grupo sanguíneo. Eso es bien importante porque nadie está libre, podemos tener un accidente de tránsito y perdemos la conciencia, nos llevan al hospital y por atendernos nos ponen algo sin saber que uno tiene miastenia porque está inconsciente, ¿no? Le ponen algo y esto le empeora su miastenia y puede haber un problema muy grande. Entonces yo siempre recomiendo que pues tengan algún distintivo que diga que ustedes son pacientes que tienen miastenia, eso le va a advertir a los médicos que atiendan una emergencia de lo que pueden y no pueden prescribirles, ¿no? Y la siguiente, bueno, y eso era lo que había traído para ustedes. Muchas gracias.